sea, media, moda, mediana, media geométrica. Son 6 ejemplos. Entonces, eso lo hacen ustedes para entrar al examen. Acabaremos el tema este entonces, ¿eh? Que es mediana e indicadores de orden. ¿Eh? Nos falta esto. La clase anterior han visto media geométrica y moda. Ahora vamos a ver la mediana, que es el último indicador de tendencia central, y los indicadores de orden, que son indicadores derivados de la mediana. ¿Eh? Mediana. ¿Eh? Entonces representa otro promedio, ¿eh? Otra medida de tendencia central, o sea, que indica el centro, el punto central o la posición del centro. ¿Cómo lo hace? Dividiendo en dos partes iguales al conjunto de datos o al conjunto de observaciones. Es decir, que ambos lados, 50% ambos extremos o ambos lados, sin que importen sus valores. Si algún extremo son valores más grandes, sean más pesados, otros sean más livianos, sean más pequeños, no importa. La cuestión es que el centro está en la mitad de los datos, dice. Este indicador es un poco insuficiente en relación a la media aritmética, geométrica, que toma en cuenta todos los datos, que solamente divide en dos partes iguales. Por eso es de que tiene sus limitantes. Pero hay momentos en los cuales la mediana es un buen indicador. Por ejemplo, cuando la media aritmética está siendo afectada por valores extremos, yo puedo recurrir a la mediana como indicador aproximado. Pero cuando hay la asimetría, la mediana es buen indicador, porque con la moda hay dos o más modas, entonces yo reemplazo la mediana por la moda, ¿no? Tiene sus lugares en los cuales uno puede aplicar. O sea, no es mala del todo, ¿no? Entonces la mediana lo importante que tiene es que no depende de la totalidad de observaciones, no depende de la muestra de n, no. Está en la mitad siempre. ¿Eh? La mediana tiene una ventaja, pues, que no está afectada por valores extremos. ¿Eh? Está en la mitad, listo. La mediana se la puede calcular aun cuando la distribución presente intervalos abiertos o semiabiertos. Siempre está en el centro. ¿Ve? La mediana no está afectada por esos valores, está al centro siempre. ¿No? Ahora, la limitante que tiene es que no toma en cuenta todos los datos. ¿No? Ahora, ¿de qué? Otra cosa es que no está algebraicamente definida a través de propiedades. Es una fórmula y esa fórmula hay que calcular. Y solamente esa fórmula se aplica. ¿No? Esas son las limitantes que tiene la mediana. La mediana para datos no agrupados, o sea, ¿cómo se hace acá? O sea, cuando hay datos no agrupados, son simples observaciones que no han sido ordenadas en intervalos de clase, que son simples observaciones sueltas, lo primero que se hace es ordenar los datos en sentido creciente o decreciente. Hay que ordenarlos. De menor a mayor o de mayor a menor, ordenarlos. Es el primer paso que se hace para la mediana, para datos no agrupados. Una vez que he ordenado, debo contar los datos. Contar los datos. ¿No? Dice, si el número de datos es impar, dice, se tiene en cuenta, 7 datos, 7 es impar, ¿ve? La mediana es el número central que divide en dos partes iguales, ¿ve? Al conjunto de datos. Y divide en dos partes iguales al conjunto de datos. El 50% en ambos extremos. ¿Ve? Aquí está la mitad, ahí está el centro. ¿Ve? Ahora, si el número de datos es par, digamos que sean 10 datos, ¿ve? Entonces el número par. La mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. ¿Qué hace usted? Ordena los datos, los cuenta y luego los dos valores centrales los suma y los divide entre dos. ¿No? Esa es la mediana. ¿Ves? Es sencillo la mediana aquí. Ahora, la mediana para datos agrupados. Datos agrupados son aquellos que han sido ordenados o clasificados en intervalos de clase, que tienen que ser intervalos de clase o, en su caso, frecuencia, ¿no? O marca de clase y frecuencia, ¿no? Cuando se trata de una sola variable. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana acá? Aplicando una fórmula. Esta fórmula que está acá también tiene su deducción, ¿no? Esta fórmula es el resultado de hacer una interpolación lineal
de triángulos rectángulos y hacer relaciones trigonométricas, me da esta fórmula. Hay que deducirla a través de una gráfica, esto, ¿no? Sí. O sea, yo le he puesto la fórmula, pero tiene toda su deducción, ¿no? Entonces, la medida se calcula mediante la siguiente fórmula, que es el resultado de una interpolación lineal de triángulos rectángulos, obtenida mediante relaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, tengo la fórmula. ME dice mediana, ¿sí? LJ menos 1, límite real e inferior de la clase mediana. La clase mediana, ¿dónde está la mediana? ¿Dónde está la mitad de datos? ¿No? Ahora, C sub I. C sub I es la amplitud de los intervalos de la mediana. La amplitud del intervalo de la mediana. N medios. N es el tamaño de muestra. ¿Ve? Y 2 divide en dos partes. Tamaño de muestra divide en dos partes. ¿Ve? ¿Qué indica eso? El 50%. ¿Dónde está la mitad de los datos? Dice N medios. Tiene 50 datos. Dividiendo 25. ¿Dónde está el 25? ¿En qué intervalo está acumulado? Dice. NJ-1 mayúscula. ¿Sí? Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana. ¿Sí? Entonces tiene intervalo de la mediana, intervalo 3, digamos. Entonces el anterior, en el 2 está NJ-1. Luego tenemos NI minúscula, frecuencia absoluta simple correspondiente al intervalo de la mediana. Esos son los componentes de la fórmula de la mediana para datos agrupados. Entonces lo que tenemos que tener claro es esto, que la mediana para datos agrupados se aplica a través de una fórmula estadística. Y tenemos entonces los indicadores de orden. ¿Ven? Indicadores de orden. Los indicadores de orden son indicadores derivados de la mediana. Si yo sé calcular la mediana, los otros indicadores de orden los puedo calcular muy fácilmente porque se siguen los mismos pasos. La fórmula difiere solo en el número de partes que se dividen. La mediana divide en dos partes. Por ejemplo, dentro de este grupo tenemos los cuartiles. Tenemos los cuartiles. Aquí tenemos los cuartiles, los deciles, los percentiles y el percentil inverso. Estos son los indicadores de orden. Los indicadores de orden no indican el centro. Los indicadores de orden no son indicadores de tendencia central. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dividir en partes iguales al conjunto de datos. Eso hacen los indicadores de orden. No está calculando un cuartil para... No, cuartil es indicador de orden. Fragmenta y divide en partes iguales al conjunto de datos. Estos cuartiles, deciles, percentiles, se pueden calcular para datos agrupados y no agrupados. Yo voy a hacer énfasis en datos agrupados, porque calcular un percentil dividido en 100 partes a 5 datos no tiene mucho pues, uso. Por eso estamos haciendo énfasis en datos agrupados. Los indicadores de orden los vamos a calcular solo para datos agrupados, porque ahí cobra relevancia el calcular o el dividir en partes iguales a conjunto de datos. O sea, 30 o más datos ya conviene dividir. Tiene 5 datos más lo que cuesta calcular que el uso que tiene. Por eso es de que no se utiliza indicadores de orden para datos no agrupados, aunque se puede calcular. Dentro de este grupo tenemos el primer grupo, que son los cuartiles. ¿Ves? Designan con una letra Q, Q1, Q2, Q3. Es cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, dice. ¿Qué mide el cuartil? Divide al conjunto de datos en 4 partes iguales. Cada cuartil mide el 25% y se calculan de 1 al tercero. Y el cuarto es igual al cuartil 1. O sea, el cuartil cuarto, el 4, lo que queda, ¿no? Se agarra 25, 50, 75. Lo que queda es 25. Eso hacen los cuartiles. Acá tenemos cuartil 1, ¿ves? 25%, cuartil 2 igual a la mediana, ¿ves? 50%, y el cuartil 3 que mide el 75%. ¿Ves? O sea, los deciles. ¿Ves? Deciles, como su nombre dice, dividen 10 partes iguales. ¿Ves? Dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Cada decil mide el 10%.
se calculan del 1 al 9, ¿no? Acá tenemos decil 3 mide el 30%, ¿no? 3 veces 10. Tenemos LJ menos 1, amplitud 3n entre 10, dice. ¿Ve? El decil se coloca ahí adelante de la n, el número. Si es 4, 4. Si es 3, 3. Si es 7, 7. 7n sobre 10. 10 es porque divide en 10 partes. NJ menos 1 la frecuencia acumulada anterior y NI la frecuencia absoluta de ese intervalo, mide el 30%. El decil 7 mide el 70, ¿no? La relación que existe es que el decil 5 es igual al cuartil 2 y el cuartil 2 es igual a la mediana. Ambos miden 50%, ¿eh? Por eso. Luego tenemos percentil directo, percentiles directos. Percentil dividen en 100 partes iguales al conjunto de datos. Y se calculan del 1 al 99, de un percentil 1 hasta el percentil 99. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El 50% se lo deja para la mediana, ¿no? El 25% se lo deja para el 25 y el 75 se deja para el cuartil 3 y cuartil 2. Y el 10, 20, 30, 40 se lo deja para los deciles, ¿no? Entonces, el que sabe calcular percentil puede calcular todo. Mediana, decil, percentil, puede calcular todo. Todo el percentil, ¿eh? Tenemos del 1 al 99. Entonces, acá tenemos tanto los cuartiles, deciles y percentiles se utilizan para reagrupar datos, indicar cantidades, porcentajes y áreas de dominio de estudio. También se lo llama percentil directo, ¿sí? Y se tienen hasta el 99%, hasta el 99 fórmulas, ¿eh? Usted calcula de la fórmula 1 hasta la fórmula 99. Solo daremos algunas y las demás se las puede deducir como ejemplo. Tenemos percentil 13, LJ-1 más amplitud 13 por n sobre 100. 100 es porque es percentil, ¿eh? Menos NJ dividido entre NI, percentil 13, mide el 13%. Percentil 77, 77%. ¿eh? Y acá tenemos percentil inverso. O sea, ¿cuándo se usa un percentil inverso? O sea, un porcentaje uno puede utilizarlo directamente cuando el número que uno busca coincide con los límites de la distribución. En cambio, un percentil inverso se calcula cuando el valor que toma la variable x cae al centro, no coincide con los límites de la distribución, entonces yo debo hacer un percentil inverso. Esta fórmula es resultado de una interpolación lineal, ¿ya? Entonces la fórmula me calcula desde el inicio hasta un punto dado, menor o igual. Y nosotros podemos, interpolando, encontramos el valor cuando la variable toma un valor que está al centro del intervalo, no coincide con los límites. Aquí tendríamos percentil inverso por una P, LJ menos más C sub I la amplitud, N por X. N es la muestra y X es la incógnita. Sin porque es percentil. Menos NJ menos 1 mayúscula, frecuencia acumulada anterior, dividido entre NI, frecuencia absoluta simple. Lo que tenemos, P es el valor que toma la variable y X es la incógnita, el porcentaje que se le quiere encontrar despejando su valor, ¿eh? Luego tenemos ejemplo, mediano para datos no agrupados, y tiene ejemplo para datos agrupados, ¿eh?
Mediana para datos no agrupados, entonces. Decíamos que la mediana se la puede calcular tanto para variable discreta como para continuo. Bueno, nosotros trabajamos con continuo porque la variable continua es la que más se presenta. La discreta no tiene mucho uso en la mediana. Decimos que la moda para discreta es nada, ¿no? Por eso en variable continua la moda y la mediana se presentan con mucha frecuencia, por eso hacemos énfasis en ella. Entonces está el ejemplo acá. Sean las notas de 7 estudiantes del curso. 7 estudiantes. Ven. Aquí tenemos 55, 86, 67, 70, 75, 58 y 65. Ahí tenemos las notas de 7 estudiantes. ¿Qué se hace primero? Datos no agrupados. Primero, ordenar. Ordenar los datos. Sentido creciente o decreciente. Creciente normalmente se hace, porque es la forma más común que se trabaja. De menor a mayor, entonces. Aquí, ¿cuál es el menor? 55. Le sigue 58. Le sigue, ¿qué? 65, ¿no? Le sigue 67. Le sigue 70. Le sigue 75, ¿no? Luego 86. Tenemos 7 datos ordenados en sentido creciente. Segundo paso que se hace: contar los datos. Contamos los datos. Contamos los datos son 7. 7 es un número impar. La teoría dice, si el número de datos observados es impar, la mediana es el número central que divide en dos partes iguales al conjunto de observaciones, dice, ¿no? Lo que tienen ustedes, cuentan 7. O sea que tenemos 50%. Y acá tenemos el otro 50%. La mediana es 67 puntos. Esa es la mediana. ¿Cómo se interpreta eso ahora? Que el 50% de los 7 estudiantes tienen notas menores o iguales a 67 puntos. Y el 50% restante tiene notas mayores a 67 puntos. La mediana se interpreta así, aquí en Argentina, en China, se interpreta siempre el 50% menor o igual y el otro 50% mayor. En este caso, cuando el número de datos es par. Ahora, vamos a lo siguiente. Dice, si se incrementa
una nota más al grupo de 7 estudiantes, ¿cuál es la nueva mediana? Dice. Lo que tenemos. Se incrementa un número 77, dice. Incrementamos una nota más, un alumno más 77. ¿Cuál es la nueva mediana? Está preguntando acá. ¿Cuál es la nueva mediana? Entonces hacemos otra vez. Ordenar. 55. 58. 65. 70. 75. Está malo. 67 primero. 70. 77. Perdón, antes 75. 75. 77 ahora. Luego 86. 2, 4, 6, 8. Primer paso, ordenar entonces, sentido creciente. 2, contar. Contamos los datos. ¿No? Tenemos 8 notas que corresponden a 8 estudiantes. Y 8 es un número par. La teoría dice que la mediana, cuando el número de datos u observaciones es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Quiere decir que tenemos que sumar los dos valores y dividir entre 2. Aquí tendríamos nosotros, miren, hasta acá está 50. Y acá está el 50 acá. Pues la mediana está acá. 67 más 70 dividido 2. Eso me va a dar mediana, que es 68.5 con 68.5 puntos. Esa es la nueva mediana. ¿Qué está diciendo entonces acá? Que el 50% de los 8 estudiantes tienen notas menores o iguales a 68.5 puntos y el 50% restante tiene notas mayores a 68.5 puntos. O sea, así se calcula mediana para datos no agrupados. Cuando el número es par, cuando es impar. Es sencillo. Pasaremos entonces a datos agrupados, mediana para datos agrupados y luego a indicadores de orden. Ejemplo 2, mediana para datos agrupados. Mediana para datos agrupados. Tenemos el cuadro siguiente, muestra la nota de 30 estudiantes del curso, expresadas en puntos. Aquí tenemos entonces notas. Ya en la tarde, ¿verdad? Ya me quedo aburrido, me voy a dormir. Mira ese chocolate que te escuchaba música. No te escucha música ahorita. No, pues no seas así, pura.
Ya te la paso más rápido. ¿Ya? 6, 7, 8, 9, 10. En cobranza. En cobranza de la te estaban dando, ¿verdad? De atrás y adelante. ¿Sí? Allá abajo estamos. Sí, una carrera. Ya, entonces, 6, dale ahí. 7, 8, Bueno, 9. su micrófono está abierto. Gabriela. Supongo. Su micrófono, por favor, ya. Tenemos la nota entonces. De 50 a 100 puntos. Y acá tenemos el número de estudiantes. Entonces, me está pidiendo acá, inciso A, ¿cuál es la nota mediana para los 30 estudiantes? O cuál es la nota que tiene el 50% de los 30 estudiantes. Eso me está pidiendo. Me fijo, tengo datos agrupados, en intervalos y tengo frecuencia. Me fijo luego si los límites son reales o simbólicos. Si el límite es real, yo puedo trabajar directo. Si es simbólico, hay que encontrar el límite real. En este caso son límites reales. Cuando el dato agrupado, la mediana tiene una fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula para datos agrupados. Aquí tenemos el límite inferior, tamaño de la muestra, frecuencia acumulada anterior, frecuencia absoluta y amplitud. Entonces, para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer es reproducir en la tabla lo que la fórmula indica, o sea, qué componente tiene. NI tengo aquí, límites tengo, N tengo, me falta X. Entonces tengo que colocar acá, acumular la frecuencia absoluta simple. Parece que copiar. 2 más 8, 10, más 10, 20, más 7, 27, más 3, 30. Tenemos la columna de frecuencia acumulada. Para calcular la mediana, siempre debe obtenerse la columna de frecuencia acumulada. Para encontrar los indicadores derivados de la mediana, cuartiles, deciles, percentiles y el percentil inverso, necesariamente hay que tener la columna esa. Sin esa columna, no vamos a poder sacar la mediana en ningún indicador derivado. Entonces ahora, primer paso, fíjense, datos son agrupados o no. Agrupados, fórmula. Tercer paso, segundo paso, ve límites reales o simbólicos, son reales. Tercer paso, ¿qué hacer? Obtener la columna de frecuencia absoluta acumulada, ya tenemos. Cuarto paso, ¿qué hay que hacer? Dividir la muestra en dos partes. 30 dividido 2. 15. Hay que ubicar ese valor en la columna acumulada, donde se encuentra contenido. Siempre está en un número igual o mayor a él. Nunca está contenido en un número menor. Entonces, 15 está entre 10 y 20. Pero como esta fórmula ya es interpolada, directamente yo busco dónde está contenido ese valor. El 15 está contenido en 20, está acumulado ahí.
Entonces este va a ser el intervalo de la mediana. O sea, el NJ menos 1 es el anterior a este. El NI es este. Este NJ menos 1, entonces NJ más 1 lo superan. Posición, está diciendo ya. Una posición anterior a ese. No va a estar diciendo 21 menos 1, no, eso ya me lo hicieron varias veces, ¿no? Está diciendo una posición anterior. Por eso dice NJ menos 1. NJ es NJ menos una posición anterior a él, dice. Entonces vamos a reemplazar la fórmula ahora. Mediana. El de J menos 1, es intervalo de la mediana, es 70. Más N medios, es 15. Menos NJ menos 1, anterior a esto, 10. Dividido. Frecuencia absoluta simple que corresponde a este intervalo es 10. Amplitud, 80 menos 70. Da 10, ¿no? Se puede simplificar eso. ¿Y qué hay entonces? La mediana es 80 puntos, ¿no? 15 menos 10, aquí está mal. 5, 75, ¿no? Tenemos 15 menos 10, da 5. 75 más 5, 70 más 5, 75 puntos. ¿Qué está diciendo entonces? Sí, que el 50% de los 30 estudiantes tienen notas menores o iguales a 75 puntos. Y el 50% restante tiene notas superiores o mayores a 75 puntos. Esa es la mediana para todo el pago. Sencillo, calcular. Este sería el inciso A. Mediana. El inciso B. Calcular el primer cuartil. Calcular el primer cuartil. Cuartil 1. Y entonces B. Cuartil 1. En su caso, borraremos esto acá abajo. Inciso B. Cuartil 1. Tendríamos que hacer N dividido 4 menos NJ menos 1 sí. Dividimos entre 4 porque estamos dividiendo en 4 partes iguales al conjunto de datos. Fíjense ustedes, los mismos componentes de la fórmula anterior aparecen. Lo único diferente es el factor. Ya tenemos la tabla todo, tenemos acumulado, lo primero que hacemos es n entre 4. 30 dividido entre 4. ¿Cuánto da? Entre 2 da 15. 7.5, ¿no? 7.5. ¿Y 7.5 dónde está el contenido? .5 está acá. Está en el segundo intervalo, acá. ¿Sí? En el. NJ menos 1 está acá. Aplicamos la fórmula de cálculo entonces. Cuartil 1 igual. Está en este intervalo. Límite real 60. Más
el factor, 7.5, menos frecuencia acumulada anterior, 2, dividido entre frecuencia absoluta acá, 8, amplitud, 70, 10. Ahora puede ser de que alguna vez el cuartil decil caiga en el intervalo primero, ¿no? Entonces NJ menos 1 se pone 0. Si cayera por ahí en el primer intervalo, muchas veces hay una frecuencia alta ahí. Al acumular aparece ahí. Entonces el NJ menos 1 no existe, pero se le pone menos 0, ¿no? 0 no quita nada, pero es para llenar el lugar, el espacio. Entonces ahora calculamos de nuevo. 7.5 menos 2 dividido 8 igual por 10 igual más 60. 66.88. Puntos. Tenemos eso. 66.88 puntos. ¿Qué está diciendo entonces? El cuartil 1 mide el 25%. ¿verdad? Está diciendo que el 25% de estos 30 estudiantes tienen notas menores o iguales a 66.88 puntos. Y ustedes hacen 100 menos 25, queda 75, ¿no? El 75% restante tiene nota mayor a 66.88. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido en 4 partes iguales al conjunto de datos. Y hemos calculado el primer 25%, porque el cuartil 1 mide 25%. El 2 mide 50, el 3 75. Y lo que queda es 25, que es equivalente al cuartil 1. Aquí tenemos ya que el 25% de los 30 estudiantes tiene nota menor o igual a 66.88 puntos. Y el 75% restante, nota mayor a 66.88 puntos. Vamos entonces con otro indicador. Dice el C. Manchando mucho ese chat. Vamos a tener que traer otro. Ejercicio C. Calcular el segundo decil.
decil 2. Calcular el decil 2, o sea, el mismo número de acá, 2 por n sobre 10, estamos calculando el decil 2. Ya tenemos la columna acumulada, todo. Entonces, el factor este, 2n sobre 10, 2 por 30 sobre 10, igual. José, tengo una toallita esa de... Tendríamos 60 entre 10, ¿no? 2 por 3, 6, 10, simplificado, ¿cuánto queda? 6. Dice que 6, ¿dónde está acumulado? Está en 2. Entonces estaría acá 6, estaríamos aquí en 10, me he dicho. Ahí está acumulado 6. ¿Su límite real cuál sería? Decil 2. Tendría un límite real, 60, más el factor, 6 menos nj menos 1, 2, dividido entre ni, ¿cuánto es? 8, multiplicado por 10, igual. Tendríamos aquí 4 dividido entre 8, ¿no? 4 dividido 8, que es un medio, por 10, igual, más 60, que es 65. 65 puntos. Entonces, el decil 2 mide 20%, el decil 1 mide 10, el 2 mide 20, el 3 mide 30. De 10 en 10 va midiendo. Entonces, decil 2, 2 veces 10. Quiere decir entonces que el 20% de estos 30 estudiantes tienen notas menores o iguales a 65 puntos. Y el 80% restante tiene notas mayores a 65 puntos. Eso es el decil. Ahora entraremos al inciso D, que dice calcular el percentil 77 o el 77 percentil. Calcular el percentil 77. El D. Entonces, LJ menos 1 más 77 por N sobre 100. 100 es porque es percentil, menos NJ menos 1. Por C subí así. Ya tenemos todo. Hacemos este factor entonces. 77 por 30 dividido 100. Eso me permite ubicar en qué intervalo se encuentra el 77%. 23.1. 23.1. ¿Dónde está contenido 23.1? Está en 27.
está contenido en 27. Ahí. Está en 27. Entonces, nuestro intervalo es el nj menos 1 será 20. Límite real. Percentil 77, límite real 80, más 23.1, menos frecuencia acumulada anterior, 20. Divide entre frecuencia absoluta simple, 7. La amplitud es 90 menos 80, 10. Metemos en la máquina eso, nos va a dar el percentil 77. $84.43. 84.43 puntos. Me está diciendo entonces el percentil 77 mide exactamente 77. Quiere decir que el 77% de los 30 estudiantes tiene notas menores o iguales a 84.43 puntos. Y el 23% restante tiene nota mayor a 84.43 puntos. Ese es percentil directo, se llama. Tenemos que hacer el inciso E. Percentil inverso. El inciso E. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene notas mayores a 65 puntos? ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene notas mayores a 65 puntos? Aquí tenemos entonces 65, está aquí al centro, ¿no? Hagamos un F, a ver. Aquí le ponemos a ver qué porcentaje de estudiantes tienen notas mayores a 70 puntos. Sí. Hagamos el F primero. Si ustedes se fijan, mayor a 70. El valor que me da, el valor que toma la variable, coincide con uno de los límites de la distribución, ¿está bien? Con 70. Mayor a 70. Entonces sumamos todo esto, pues, ¿no? Se trata de un porcentaje, entonces cuando es así, cuando el porcentaje que le piden y el valor que toma la variable coincide con uno de los límites de la distribución, se trata de un porcentaje, entonces, directo, simple. Un porcentaje así, como este. Aquí, ¿cuántos son 70? ¿Sí? Mayor a 70, ¿cuánto hay? Entonces, aquí tenemos, el porcentaje es 10 más 7 más 13. Dividido entre 30. Por 100 esto, ¿cuánto da? Suman de 20 dividido 30 por 100. ¿Cuánto es eso? 80. 66.67%. 66.67%.
Esto se trata de un porcentaje. ¿Por qué? Porque el valor que toma la variable 70 coincide con uno de los límites de la distribución. Directamente se suma hacia adelante, se dice, o se resta hacia atrás, o sea, hay dos valores, pero es un porcentaje. Fíjense, no confundir eso con el inciso E. El inciso E dice mayor a 65. ¿Dónde está 65? Está acá al medio, ¿eh? No coincide con ninguno de los límites. Yo no sé cuántos de los 8 están a los 70 y cuántos están por 60. ¿Sí? Está aquí al medio. Entonces yo calcularía un percentil inverso. Cuando el valor que toma la variable no coincide con los límites de la distribución, necesariamente debo usar percentil inverso. Lo haremos el inciso ahora con percentil inverso. Percentil inverso, la fórmula es P igual LJ menos 1 más N por X, 100 porque es percentil, NJ menos 1, NI por C sub I. P es el valor que toma la variable, P. Para encontrar decil, percentil, cuartil, antes sacamos el factor y ubicamos en la frecuencia acumulada, ¿ya? Porque se trataba de frecuencia. Ahora estamos viendo el valor que toma la variable X, nota. La nota está aquí. Ahora se busca en los intervalos, aquí. ¿Dónde está contenido 65? Está en el segundo intervalo, aquí, ¿ves? Ahí está el intervalo. Entonces, P, ¿cuánto vale? 65. Bueno, ahí. Igual, LJ menos 1 de ese intervalo es 60. Más N, ¿cuánto vale? Aquí, 30. X es la incógnita. 100 es porque es percentil. Menos NJ menos 1 anterior a este intervalo. Y E2. Dividido ahora entre NI de ese intervalo, aquí, 8. Por la amplitud, 70 menos 60, 10. De aquí hay que despegar X, ¿eh? Estamos despegando X. Tenemos 65 menos 60. Sumando, pasa a restar acá. Está dividiendo acá, pasa a multiplicar acá, ¿no? Está multiplicando, pasa a dividir acá. 10. Y está sumando, pasa a restar. Del otro lado tendríamos 30 dividido entre 100, sería 0,3x. 0,3x. Y esto es como una ecuación de primer grado. Se opera aquí y este cociente va a ir a dividir al otro extremo. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos 5 dividido 10, 0,5, ¿no? ¿Okay? Por 8, igual, más 2. Aquí da 6. 6 igual a 0,3x. Lo dividido tendríamos x igual, ¿cuánto? 6 dividido 0,3. 20%. La fórmula calcula desde el inicio, desde el primer intervalo, primer límite, hasta un punto dado, menor o igual. Ahí me están pidiendo mayor. Y aquí dice que el 20% de los estudiantes tienen notas menores o iguales a 65 puntos. Me dice. Pero ahí me han pedido mayores. Entonces, resultado 100 menos X, 100 menos 20, da 80. La respuesta entonces es
que el 80% de estos 30 estudiantes tienen notas mayores a 65 puntos. Esta es la forma de cómo se calcula percentil inverso. Ahí acaba el tema este. Tendencia central acaba acá. En realidad hasta acá tenemos 3 temas avanzados. Uno que corresponde a la parte conceptual, tabla de frecuencia, gráfica, todo eso. El otro que hemos visto es indicadores cualitativos. Y la otra parte es tendencia central. Media, moda, mediana, media geométrica, cuartiles, deciles, percentiles, son indicadores de orden, y aquí acabamos. Les pasé en el grupo de WhatsApp la parte del practice que corresponde, son 6 ejercicios que hay acá. Que corresponde, la primera parte se refiere a que un enunciado donde dice que te da un enunciado en cuál de estos indicadores se aplicará tal indicador, dice, ¿no? Por ejemplo, dice un transportista quiere conocer la velocidad promedio de viaje de tal parte a tal parte. ¿Qué indicador utilizará? Dice. Entonces te agarra ¿qué? Media armónica, pone, ¿no? Así. Un vendedor tiene las ventas, ¿no? Que se crecieron en tanto por ciento. ¿Cuál indicador utilizaría? Media geométrica, ¿sí, no? Así está indicando. Entonces ahí tendríamos avanzado todos los 3 temas. Hasta aquí va a ser el primer examen hoy. Porque mañana tienen feriado algún día, ¿no? Se andan tirando la pelotita a la autoridad del cara. Como andan de candidatos, más bien que la han suspendido, la elección está en febrero, la de la Federación de Profesores. Andan desesperados, porque para muchos fue importante eso. Primero que administrar bien la plata ajena, ¿no? Los aportes de los profesores. Viaje aquí, viaje allá. Sindicato, pues, ¿no? Es fácil vivir con la plata ajena, ¿no? Es como la gente de la dirigente, pues. Creo que muchos docentes y muchos estudiantes y autoridades se fueron a Rusia. Sí, de Rusia han gastado $300,000. Muchos fueron con las corteas, con las esposas, claro que era el momento de conocer Rusia, porque con su plata no iban a conocer ni en su perra vida, ¿no? No iban a conocer nunca. Samaipata no van a conocer. Solo no van a conocer. Es fácil conocer, caramba, con plata ajena. Por ejemplo, un día hay un proyecto, un programa pues, que va a mejoramiento, que hacen curso verano. Van a Chile y vuelven y cuentan sus anécdotas. En qué lugar, en qué boliche, claro, charla. Tan tonto esto. Estuvieron en Buenos Aires. Me dice, qué alto nivel, la uva, dice. ¿No? ¿Cómo es? ¿Dónde estuvieron? ¿En la central? ¿Usted? En la uva usted no conoce, compañero. Che, le dije, yo he estado 2 veces en la uva. Conozco bien. He ido hasta el posgrado, me reuní con el director del posgrado, le digo, sé cómo se hace allá. Allá sí que la dirección de investigaciones está vinculada a relaciones internacionales. El intercambio de docentes, intercambio de estudiantes, todo se dirige a partir del posgrado. Docencia, investigación, está funcionando en un solo lado. Conozco bien, la diferencia es de que yo fui con mi plata, le digo, ¿no? Pero aprendí más que ustedes se han ido con plata ajena y de tirarse borrachera, ¿no? En Chile igual, yo sé dónde han ido, ¿no? Yo conozco la Universidad de Chile, la de Tarapacá, la Universidad de la Arturo Prat, la San Aquí, la Universidad de
Nacional de Chile, la CONOC también estaba allá. CONOC. Por ejemplo, en Argentina estuve en la Universidad de Córdoba, en Tucumán, Universidad de Salta. Yo cuando era dirigente estudiantil, el año 83 conocí la Universidad de Salta, ¿no? Yo era dirigente universitario, me metieron preso 2 veces por merecer la autonomía, ¿no? Por defender la autonomía, ¿no? Ahorita la autonomía no vale nada. Hacerme palear, hacerme golpear con la policía por autonomía. Me pongo a pensar qué estúpido fui, ¿no? Habiendo luchado tanto por la autonomía, ahora cualquier entrevista de miércoles, la autonomía. ¿Verdad? Da pena, dicen. Y el año 80, pues, fui detenido por la dictadura, ¿no? Yo estaba entrando a la universidad, ¿no? Dando preuniversitario, examen. A las 6:30 de la mañana y la gente se amontonaba al golpe esa noche, el 17 de julio. Y unas chicas las pegaban por ir a defenderlas. ¡Pah! Me agarraron, me tiraron una paliza y me llevaron. Golpe de estado, bueno, una noche ahí guardado. Decir, salvo conducta tiene que andar. Entonces, tiempo de grave. Cuando era dirigente era el 85, yo los metí fuego también, pues caramba, las casas de del MNR y la de le metí fuego, pero metieron preso. Y me decía que estamos dando examen y medio examen acordonaron la facultad y yo estudiaba en la Juan Luis César Chuntaría. En medio examen encuentro el gas adentro y comenzó a intoxicarnos y a voltear a la gente. Y nosotros escapamos por otro lado. Pero no dio rabia, caramba, le digo, no. Pusimos pues alambre de púa, caramba, 3 motocicletas al suelo, ¿no? Meta fuego, creo. Fue una campal enfrentamiento en la Facultad Económica en la Domingo Paso Ciudad. 3 policías encerrados en conquistar la moto, ¿no? A las 5 de la tarde ya no, a los 3 días me agarraron a mí, ¿no? 3 días preso por autonomía. Más bien el rector, que era mi amigo, que era, me han largado. Si no estuviera ahí tirado. Entonces aquí, no sé si quieren hacer una práctica para recordar el día martes, ¿no? Sí, licenciado. Una práctica para revisar. Sí, licen. Sí, licenciado. Voy a tocar enviar un examen porque tengo problemas con el Classroom. Estoy tratando de habilitar eso. Pero ustedes vayan estudiando. Yo voy a la práctica el día martes, 6, 7 ejercicios. Veamos un punto de cada uno por lo menos para recordar que se avanzó. Y luego ya hay que prepararse, ¿no?, para dar un examen. Ahorita las clases están normales para los estudiantes, ¿no?, para los profesores, pero muchos profesores están en la clínica. Ayer han muerto 3, ¿no? 4. ¿Sabían ustedes? El profesor Cruz ha muerto, ¿no? El profesor Ñeco Moreno, muerto. A ver, pues, tecnología, ha muerto. Lara Mayo logró salir, ¿no? Otro que salió, el Pocho Rodríguez salió. El otro que salió también, bien nomás todavía, parece que Julio Cortés estaba en la clínica, entubado. Otro estaba mal, era Parrado, estaba liquidado, se entubó. Y hay 10 que están ahí entubados. ¿Cuánto más habrá, no? Administrativos habían como 6, decían en la clínica. ¿Cuánto en otras clínicas habrán? Porque la clínica Niño Sudor no abastece ni siquiera para el 10% de los enfermos. Entonces, la situación no está fácil. Ahorita la gente pues quiere, el grupo de médicos, los médicos también ya pues un poco pura ideología, no sé, que
no queremos vacuna rusa, no queremos. Me parece tan desactualizado esta información de manejo de eso. Por ejemplo, y sacan esos videos realmente que son atroces, ¿no? Hay un argentino, un tal Nelson Suárez, que es un periodista, un viejo. Uf, qué tipo más gallino que eso. Sacado que el 97% de las mujeres van a ser estériles, que el 97% de los hombres van a quedar sin testículos, ¿no? Estéril igual. Están yendo a reducir a la población mundial. Así de simple. Y que ya no va a haber, todos van a ser zombies. Pero cree que uno es estúpido como él. Yo sé que lo que pasa con que es el plan, que nos va a controlar, que el chip va a estar en nuestro cuerpo. El Papa ya se hizo vacunar otro día, Bergoglio y el Ratzinger ya se vacunaron. Y él mismo dijo, la única forma de disminuir esta pandemia es la vacuna. Yo estaba viendo los datos, por ejemplo. El propio director de la vacuna, la Pfizer de Estados Unidos, él dijo, el coronavirus es una pandemia que vino para quedarse. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Vino para quedarse y hay que aprender a convivir con ella. Va a aparecer la vacuna, se va a vacunar, y no quiere decir pues, que todos los que se vacunen no le va a dar. Por ejemplo, el sarampión le da, aunque esté vacunado a veces. Que tienen el sobrino, está vacunado, igual le dieron. ¿Y por qué? Porque hay brotes fuertes. Por ejemplo, la rabia a la ganado. Vacunas vos, se en brote, igual, afecta. Pues la vacuna va a ser que lo va alergia. La vacuna viruela. Yo tengo aquí viruela, manchón así, ¿no? Hinchado, rojo, fiebre. Vacunas tienen reacción. La mayoría tienen su reacción. Lo que se busca es que no sean letales y que tienes que morir por eso. Mucho da fiebre, mucho da náusea, mucho da vómito, da diarrea, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo. Ahí da la vacuna. Todo eso así. Hay vacunas que son menos efectos así, que las han trabajado mucho tiempo y ya las han perfeccionado. En cambio, estas son vacunas que son rápidas, pero no quiere decir que las han sacado en un año. La investigadora que ha trabajado sobre el coronavirus, que es una señorita húngara, y ella trabajó 40 años. La sacaron otro día, es una científica, es una viróloga especializada en biología molecular, trabaja en Estados Unidos en la universidad. No le daban ni $300,000 para un proyecto. Él seguía investigando ella. Hasta que apareció un grupo de científicos, Anthony Fauci, que es el que estaba trabajando con Trump pues, para la manipulación de la guerra bacteriológica. El proyecto es así clausurado. Y Fauci quedó sin trabajo. Ella dice, yo me encontré con un compañero de Fauci y le conté mi trabajo. Entonces él se entusiasmó mucho, dice, ¿no? Y como me dio ganas de trabajar, descubrimos algo más, dice. Y ese fue el RAN que ahí descubrieron ellos, que la base de la vacuna, los vectores. Entonces le dieron el nombre de que con ese trabajo, una de las farmacéuticas grandes lo invitó a los dos a trabajar con ellos y ahí le dio, ella subdirectora del instituto asumida, ¿no? Ahí recién mostró lo que realmente ha avanzado ya, ¿no? Entonces dijeron que ella es una de las candidatas al premio Nobel de biología. Y ya salen los comentarios, ¿no? Que cómo que... Entonces ella dijo, no quiero nada. O sea, con todo un trabajo, le contaron la vida de ella, ¿no? Ella había sido, se dedicó a investigar, no tuvo ni familia, nada, ¿no? Ahorita 70 años, ¿no? Se dedicó a investigar. Y esa es la base de las vacunas que han comenzado a trabajar.
Por ejemplo, el adenovirus, las vacunas vectores, todos son así, la vacuna. Esta por la de Oxford es adenovirus de un mono, ¿no? En cambio, la Pfizer es un genoma copiado de coronavirus. En cambio, la china y la rusa tiene adenovirus, pero tiene dos factores. Tiene un adenovirus mensajero. Son diferentes, pero todas requieren doble dosis. Las 5 que están ahorita en competencia para habilitar el mundo, todas son con doble dosis. Ayer estaba viendo el documental, por ejemplo, en RT. Yo veo pues, RT, veo canal chino, veo canal Telesur, veo otros canales de afuera del país, francés. ¿No? Vos ves otra noticia, otra realidad, otra información. No esta información podría ser, no, veo otra. Y compruebo con la que hablan acá, ¿no? O acá son como Johnny, ¿no? Ahí ese tonto que dice ayer, yo no estoy de acuerdo con la vacuna. Y al rato dice, no, yo ha sido, el Zoom ha interferido, ha hecho decir que lo he entendido mal, dice. ¿Han visto eso? Un burro está grabado, pues. Se voy a decir que no está ya con la vacuna, metida de pata soberana, pues. No supieron cómo justificar lo que ha hecho. Está bravo. Roberto era mi alumno. Roberto Hernández fue mi alumno en la NUR. Se aplazó una vez, caramba. No hacía trabajo, se colgó, ¿no? La señora esta, Oviedo, mi alumno, reclamó 0,5, ¿no? En la otra. Varios de esos fue mi alumno. Los conozco cuántos pesan, cuántos quilates pesan en la balanza, ¿no? Entonces el martes, tráiganse en máquina, vamos a hacer una clase de repaso, que sería la última clase para esta parte. Y ya tendríamos acceso a algo para ir viendo el examen cuándo va a ser. Porque el semestre sigue para la misma fecha de terminar, ¿no? Lo único que se ha postergado es nada más la parte administrativa y la parte de inscripciones, la cuestión académico-administrativa, pero no la docente de avance, no. Porque hay mucha gente que está enferma en los estudiantes. Y muchos están pues entrando a dar examen a la PCA y todas esas cosas. Y no se lleva bien pues la medida de bioseguridad. Entonces, eso está haciendo grave daño. Por eso lo han suspendido del 19 al 29, para ellos no tienen, lo van a hacer vía línea nomás, online, todo. Pero no seguimos avanzando. Entonces el martes entre máquina, vamos a hacer unos 6 ejercicios, después repasemos todo esto y dejaríamos todo ya zanjado. No sé, con ayudantes están pasando, nada. Sí, le dicen que estamos. Sí, dicen. Hablé 2 veces con ella, me dice que está avanzando, de hecho, pero el problema es que a veces pues no, como está trabajando, que parece, me dijo que estaba trabajando y pero están trabajando ahí, que no se puede olvidar ahora eso los sábados, hermano. Y está trabajando, está expuesto, ¿no? Está expuesto a todo. Yo por ahí mi hija está trabajando, tengo que estar con que aislarla atrás, tengo otra casa ahí, ¿no? Donde ella tiene su baño, tiene todo, tiene la movida que entra ahí, tiene su parte para ropa aparte, ¿no? Solo hablamos de la puerta, cómo están mañana, cómo es. Entonces, yo tengo que poco salgo, ¿no? Así que, entonces, hay que cuidar. Yo tengo que, yo mucho exagerado, ¿no? Yo uso amonio, uso alcohol, movida con salgo, fumigar a la entrada, ¿no? Así hago.
usted en una situación difícil. Yo tengo otros amigos que se han ido, incluso unos parientes que están mal. Pero eso fue también un poco serio, porque fue irresponsabilidad. La hija, el cortejo. Poquita que querés. No pueden estar un rato sin cortejo. ¿Qué pasó? Ella le contagió el cortejo. El cortejo le contagió a su papá. Y su papá casi muere. Él le contagió a la otra, al papá, a la otra, a la madre, a la otra, todos cayeron. Y hasta ahora están con neumonía, uno no puede salir. ¿Qué hacían? Todos los sábados, churrasquito. No puede vivir sin churrasco. ¿Cómo ir a buscar COVID comiendo con las cosas en la calle? Yo por una cosa calle, no. Cosas calle, pan, me gusta el pan. Recibo cada mono, alcohol, al horno, pero si pido cosas, pizza, la bajo, comida al horno. Ropa, a la calle, agua caliente, termómetro, termostato, la lavadora. Así tiene que combatir, no matar. Visita, no recibo nada de la puerta. Hermano de mi esposa, pariente mío, no venga Chele, no te recibo. Ha un problema. Para Navidad hay varios amigos que han estado de fiesta y están tirados ahora. Hay que cuidarse. También tanto no hay. Ahorita la vacuna llegó y una parte está llegando por las 600.000 dosis, que es la primera parte. Es que no es fácil comprar vacuna ahorita. Los 10 más grandes países del mundo, la propia OMS ha dicho hace poco, pidió por favor que no. Estados Unidos compró millones, Brasil millones, Alemania millones. Y como son socios, capital alemán, la Pfizer es asociación capital americano con la alemana. Ellos tienen la prioridad porque son dueños de la plata. Pues. Ya como se vende un montón. Los países chicos de la África, de Asia, algunos de América Latina, están comprando y le están dando cupo. El mecanismo de COVAX, ese mecanismo para ayuda para países pobres, no está Bolivia, ¿no? Ese un 20% va a andar nada más. Por la vacuna está la Pfizer, es un problema. El transporte, menos 70 grados bajo cero, tiene que tener. Incluso ha aparecido ahora un estudio que han hecho que en un país africano hay 32 muertos después de la vacuna, que fueron un geriátrico, entraron, vacunaron y se murieron 32. No saben si es la vacuna o qué. Están estudiando eso. Transportar cadena de frío aquí a menos 72 grados. Bolivia no tiene posibilidad de eso. Tiene que ser vacuna pues que sea refrigerador. 10 grados, ¿no? Ahí. No puede ser bajo 0, 70, menos 70, menos 20, otro. O sea, no es fácil comprar. Yo estaba viendo Paraguay, está negociando ahora vacuna. Hace 2 días estaba negociando. Chile está negociando con Rusia. Perú está negociando con China, con la CoronaVac. Brasil está usando la CoronaVac a vacunar un estado de Sao Paulo, ¿no? Y el presidente, como es bruto, se enojó sin vacunarse, como es religioso, todo dogmático, que se van a volver caimanes, que los que se vacunan solo son los perros, decía. El tipo más pesado, ¿no? Ese es el Trump de América Latina, ¿no? El Trump. Eso fue mejor, ¿no? La última. Tanto que bregaban que América Latina, ¿no? Resultó que el Capitolio resultó peor. ¿Han visto cómo estaban los soldados ahí tirados adentro? Ayer ha sido la posición. Yo he estado siguiendo toda la tarde, ¿no? Miro canal ruso, miro, cuando quiero ver los yanquis, miro canal ruso, ¿no? O miro canal chino, para ver qué dicen, la verdad. Luego miro CNN, decían, ¿quién es el mentiroso, no? Miro 3 versiones, bueno, nos vemos entonces el día martes para hacer la práctica y vamos a hablar después del examen. Conmigo entonces hasta el martes y cuídense ya. Ya, Licen, gracias. Luego, Licen. Chao a todos entonces.